Eso, la fecha sí, pero ni la consigo. Caral. Te muestra mi amor hermano. Como todo fenómeno histórico geográfico, hay que localizarlo, tanto en el tiempo como en el espacio. Entonces, aproximadamente Caral se desarrolló entre los años 2900 hasta el año 1500 a.C. Si usamos una línea de tiempo, vamos a tener lo siguiente, mira. El arcaico inferior, que ya lo hemos estudiado, el arcaico superior que continúa en la siguiente etapa, y aquí en el arcaico superior se desarrolla Caral. Posteriormente vendrá el periodo formativo, y aquí veremos a culturas como Chavín y Paracas. Entonces, Caral se encuentra aquí, en el periodo arcaico superior. Lo hemos estudiado junto a Huaca Prieta, junto a Cotox, junto a Cerro Paloma, a Tablada del Urín, etc. Ahora, ¿dónde se desarrolló Caral? Específicamente en el valle del río Supe. Si nosotros usamos este mapita, vamos a darnos cuenta que al norte de Lima, al norte, pero dentro de la región Lima todavía, se encuentra un valle llamado el Valle del Río Supe. Hay un río que ha fertilizado esos terrenos y por lo tanto se puede desarrollar ahí algún tipo de agricultura, ¿no? Si hacemos una ampliación, vamos a tener que el río Supe, que se encuentra aquí, mira, 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 fue el origen de la cultura caral, de esta gran civilización. Pero a la vez que iba expandiéndose Caral, llegó a tener influencia en otros ríos, como por ejemplo el valle del río Pativilca y el valle del río Fortaleza, toda esta zona de aquí. Fue expandiéndose cada vez un poquito más y más lejos. ¿A qué se debe eso? Ruth Shadi nos explica. ¿Y quién es Ruth Shadi? Te preguntarás tú. La descubridora de Caral, una arqueóloga sanmarquina que descubre estas evidencias arqueológicas y las ha ido estudiando a través de todos estos años. Todavía falta mucho por estudiar, mucho por descubrir sobre la civilización de Caral. ¿Ya? ¿A qué se debe? Nos dice Rushadi, básicamente a lo bien organizada que estaba esta cultura. Vamos a ver ahora que es una civilización que se organizó como un estado. Ya para ser un estado se requiere un nivel de organización superior, un dirigente, administradores, cada uno de sus funciones, cada uno cumple sus funciones. Y la economía también tiene un factor importante. Una buena cosecha, una buena agricultura, junto a un buen comercio, hicieron que Caral sea reconocida en toda esta región y por eso se llega a expandir e influir en otras zonas. En el aspecto económico, las actividades más importantes que se practicaron aquí fueron la agricultura y el comercio. De estos tres ríos que habíamos mencionado, el río Supe, el río Pativilca y el río Fortaleza. ¿Ya? Como tú puedes ver, eso permitió el desarrollo de amplios terrenos de cultivo, con lo cual podían abastecerse de alimentación sin ningún problema. Como tú puedes ver aquí, ven. Todo esto es el templo de Caral, una ciudadela con su plaza circular, y en la parte de atrás se encuentran todos los terrenos de cultivo. Todo esto. Es enorme, es extenso. Respecto al comercio, la civilización Caral no solamente comercializó lo que ellos producían, sino que al tener zonas de influencia tenían también zonas de intercambio. Si llegaron hasta el río Fortaleza, por ejemplo, y ahí la población se caracterizaba por ser buenos pescadores, entonces Caral ya no se preocupaba por pescar, porque sabía que si se dedicaba netamente a la agricultura, podía intercambiar por peces en esta región. Igual, si en Caral no había algodón, pero sí más al sur, por ejemplo, en Chancay, los pobladores de Caral llevaban sus recursos hacia el sur y lo intercambiaban por el producto que ellos no tenían. Entonces, las zonas comerciales fueron también bastante importantes para formar lazos económicos, lazos amicales, lazos diplomáticos entre diferentes pueblos vecinos. Respecto a su organización política, se dice que Caral es un conjunto de pequeñas ciudadelas que llegan a formar un estado, el primer estado del Perú. Y como no recibe influencia de ninguna otra civilización, se le conoce como estado prístino.
Ahora voy a colocar el nombre, en el cual el sacerdote tenía un papel importante. Era la máxima autoridad, por lo tanto era un estado teocrático. Los dioses cumplían un papel importante. Supuestamente orientaban al sacerdote y el sacerdote lo expresaba al pueblo. De tal manera que las cosechas, la producción, el ganado, la forma de vida estaba direccionada por el sacerdote. Si el sacerdote se equivocaba, el pueblo iba a incomodarse. Pero hasta el final del desarrollo de Caral, no se ha evidenciado la presencia de un ejército. Es decir, no hay militares todavía. Es un tipo de gobierno en el cual la autoridad, que es el sacerdote, va orientando a los demás. Porque recordarás que el sacerdote es científico y observador. Él dice que los dioses le han hablado, pero en realidad no es así, él observa la naturaleza. Entonces, ese sacerdote se encarga de tener todo el poder aquí en Caral. Respecto a su sociedad, vamos a tener nuevamente una sociedad jerarquizada, en la que no todos son iguales. Hay personas más importantes y hay personas menos importantes, desprivilegiadas, desfavorecidas. Como tú ya puedes asumir, en la cúspide de la pirámide social se encuentra pues el sacerdote y todos sus administradores. Y mientras que en la base de la pirámide social se encuentran los campesinos, o si es que una sociedad tiene esclavos, pues acá también se encuentran los esclavos, ¿no? Los que tienen menos derechos, los que tienen más obligaciones y los que están desfavorecidos. Las manifestaciones culturales de la civilización Caral. Por ejemplo, el uso de estas xicras, que es un tipo de costal hecho a base de sogas. Con eso, los Caral pudieron construir paredes más estables. Agarraban varios bloques de piedra y los aunaban con estas xicras. Por eso, para la construcción de sus pirámides, se usó esto, para rellenar espacios también. Acá tenemos una xicra. Acá está el nombre, xicra. De esta manera, aunaban las piedras, las amarraban, las ponían todas juntas y evitaban que se desmoronen. Si ponían piedra por piedrita, se iba a derrumbar. En cambio, y ahí las amarraban con estas soguillas. Acá tenemos, por ejemplo, el uso de estas xicras. Mira, ven, aquí están. Hay varias xicras y las están colocando para la construcción de estas pirámides. Profesor, ¿y cómo me doy cuenta que es Caral? Acá está la pirámide escalonada y acá está su plaza circular. Aquí está el trabajo terminado. ¿Te das cuenta? Aquí se encontró varias xicras y le usaron para el soporte de estas estructuras que las hacía también antisísmicas. En la actualidad se usa algo parecido, no es exactamente igual, para la construcción de las bases de los edificios para que sea antisísmico. Entonces, ante un sismo, ante un temblor, un terremoto, no había ningún tipo de problema en esta manifestación cultural, en este templo. Atención aquí, porque los Caral utilizaron estatuillas de arcilla, por ejemplo, representando a la dualidad. Representaban también hombres como mujeres. Estas estatuillas muchas veces han sido destruidas porque no se les ha tenido el debido cuidado. Recuerda cuando llegan los españoles y descubren algo similar a esto, pues no le prestan importancia. Ellos estaban más obsesionados por los minerales, el oro y la plata, ¿no? Entonces, se cuenta que, por ejemplo, cuando llega Francisco Pizarro y ve al centro de la fortaleza de Pachacamac, a su ídolo, el dios Pachacamac, de madera, al no entender, al no comprender y ver que toda la gente adoraba a este ídolo de madera, simplemente con su espada lo corta, destruye el ídolo. Entonces no había por parte de los españoles valoración hacia la cultura, ¿no? Hacia los restos culturales. Estaba más anhelando el oro y la plata. Acá tenemos otras evidencias de arte de la cultura de la civilización Caral, como por ejemplo los cestos, las bolsas de junco, que es un tipo de caña, colgantes, ojo de Dios se le llama y es la parte final de la lanza, la parte de arriba.
Claro, no tiene ya finalidad de cacería, sino es más artístico, más ornamental, ¿no? De un adorno. Y acá tenemos una información, nos dice, por ejemplo, hace 500 años, la mujer desarrolló actividades productivas al igual que el hombre. Pero en este caso ha sido para un entierro. El entierro que nos mencionaba hace un momento se refiere a la dama de los tupos. Acá nos dice, por ejemplo, ¿no? Durante el hallazgo de la dama de los cuatro tupos, en la huaca de los ídolos de Áspero, que pertenece a Caral, se encontraron estos cuatro adornos. Se les llama tupos zoomorfos. Acá te dejo la autoevaluación para que lo estudies. Ya, pero Gracias. lo más